Bueno, yo soy historiadora de formación, así que me he especializado en el estudio de la historia de la frontera sur de Córdoba, eh, y lo hice a partir básicamente del estudio de documentación de frontera, es decir, cartas, telegramas, memorias, recortes de la prensa periodística de esa época, y también algo que en su momento fue bastante novedoso, la recuperación de cartas escritas por los caciques ranqueles, que usaron, digamos, esa tecnología, la tecnología de la escritura, que era ajena a sus prácticas culturales, pero que ellos incorporaron para poder comunicarse con sus interlocutores blancos, huincas, cristianos, como los quieran llamar, ¿no? Justamente en los folletos de promoción están estas cartas, las estamos viendo ante nuestra vista. ¿Dónde se encuentran ahora actualmente esas cartas? Bien, las cartas que están en las especies de postales que hicimos, esas dos que están ahí son de no son de la última generación de caciques, sino de la anterior, Cacique Painé, Pichún, Calván. Esas cartas están, los originales, en el Archivo Histórico de la provincia de Córdoba, y algunas copias, que era la forma en la que se hacía circular la correspondencia en la época, ¿no? No había fotocopias, se hacían copias, y entonces hay más de un ejemplar. Yo encontré algunas copias en el Archivo General de la Nación. La siguiente generación, o sea, los últimos caciques ranqueles soberanos, que son los hijos de estos, Mariano Rosas, Baigorrita, Epumer, esas cartas están mayoritariamente en el archivo franciscano de Río Cuarto, pero también no las conocemos en forma directa, pero sabemos que hay en otros archivos, como el archivo de San Luis, el archivo de Mendoza, ¿no? Y por la época, digamos, serían los archivos donde debiera estar guardada esa correspondencia. ¿Le fue fácil acceder a toda esta información o fue un trabajo quizás un poquito más complicado? Bueno, como toda investigación, encontrarse con los materiales siempre es un poco de suerte, y a veces también después continúa siendo una búsqueda. Yo empecé a trabajar primero con la correspondencia de los últimos caciques, que fue la que, digamos, temporalmente yo accedí primero, que estaba en el archivo franciscano de Río Cuarto, en el archivo franciscano de Río Cuarto, y bueno, tuve la suerte que en los años en los que yo empecé a transitar el camino de la investigación a través de becas que daba la universidad, ese archivo estaba abierto. Después falleció uno de los archiveros y estuvo cerrado por muchísimo tiempo, hasta que nuevamente la Orden Franciscana lo volvió a abrir. Con el tiempo, bueno, una cosa te conduce a la otra, y fui encontrando otras cartas en otros archivos, pero como digo, siempre es una búsqueda, no es como un hilo que uno va tratando de enrollar y que una cosa te va llevando a la otra. Profesora, usted como historiador y teniendo como objeto de estudio justamente el pueblo ranquel y más precisamente la actualización, ¿considera que es de interés de las nuevas generaciones este tema? Sí, por supuesto que es de interés, y sobre todo porque, digamos, en los últimos casi ya 30 años, ¿no? O por lo menos 25 años, hay todo un proceso muy fuerte de recuperación y de reivindicación de los distintos grupos indígenas que no olvidemos que fueron derrotados, ¿no es cierto?, en las últimas décadas del siglo XIX, fueron desmembrados, fueron disueltos los grupos familiares, repartidos en distintos puntos de la Argentina, y bueno, entonces, y con una visión y una carga absolutamente negativa sobre ellos y sus descendientes, y por lo tanto, bueno, hay que vivir también en una sociedad, ¿no es cierto?, donde fueron hostigados, donde los niños dejaron de hablar el idioma porque se burlaban si lo hacían. Bueno, como todos los procesos, ¿no es cierto?, de discriminación y de, digamos, racismo también, que
permean la vida cotidiana. Entonces me parece que es muy importante lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos y de alguna manera la investigación que hacemos los historiadores no hace otra cosa que aportar elementos y materiales para que los descendientes de estos pueblos, que hoy se autorreconocen como tales y que están avanzando en ese proceso de recuperación que lleva incluso a que muchos de ellos ya tienen personería jurídica, inclusive ya aquí en la provincia de Córdoba hay grupos ranqueles con personería jurídica. Entonces, digo, desde el aporte que nosotros podemos hacer es ayudarlos, o sea, en realidad exhumar documentación que es totalmente pertinente para los reclamos que ellos pueden hacer.